El calor seco de Guadalajara se sentía más intenso aquella mañana de abril de 1977, pero para los Hernández no era más que una señal de un nuevo comienzo. Luis estacionó la camioneta color mostaza frente a la casa con una sonrisa que no podía disimular. Clara bajó primero, sujetando con cuidado a Matías, que se quejaba del sudor en el cuello. Sofía, de 12 años, lo seguía en silencio, observando cada rincón del lugar como si buscara pistas ocultas de un misterio que aún no conocía. La casa era antigua, de fachada blanca descascarada, con una reja chirriante y un jardín trasero lleno de maleza. Pero para ellos era un palacio. Después de años viviendo en departamentos pequeños, ruidosos y húmedos, por fin tenían un hogar con patio, árboles y espacio suficiente para soñar. Luis no dejaba de repetir que habían hecho una ganga, una propiedad con historia, pero en buenas condiciones y a precio de regalo. El primer día fue una fiesta improvisada con tortas, refrescos y cajas por desempacar. Matías jugaba con un balón desinflado entre las hierbas altas, mientras Sofía exploraba cada habitación buscando la suya. Clara, aunque sonreía, sentía una extraña presión en el pecho, como si algo invisible la observara desde el corredor. Trató de ignorarlo. Es el estrés de la mudanza, pensó. Esa noche, dormidos por primera vez en la casa nueva, el silencio era profundo, casi artificial. No había vecinos cercanos, ni coches, ni ladridos, solo el zumbido lejano de insectos y el crujido ocasional de la madera vieja. A las 3 de la madrugada, Clara se despertó de golpe. Un ruido hueco, como tierra moviéndose, resonó desde el patio. Despertó a Luis. «Seguro es un animal», dijo él mientras se ponía los zapatos con desgano. Salió al jardín con una linterna. Lo que encontraron los dejó mudos. En medio del terreno donde Matías había jugado horas antes, una cruz de madera sobresalía del suelo. Era tosca, sucia, sin nombre. Parecía haber estado allí desde siempre, pero ninguno la había visto durante el día. Luis intentó moverla, pero estaba firmemente incrustada. Clara no dijo nada. Solo abrazó a los niños cuando despertaron asustados por el murmullo de los padres. Sofía la miró fijamente y susurró: «Esa cruz estaba en mi sueño». Antes de continuar, suscríbete al canal si te gustan las historias reales que erizan la piel. Cada semana te contamos un caso que te hará pensar 2 veces antes de apagar la luz. Y ahora sí, seguimos. A la mañana siguiente, intentaron fingir que nada había pasado. Luis volvió al trabajo. Clara ordenó la cocina y los niños regresaron a sus rutinas. Pero la cruz seguía allí. Ni el viento la movía, ni el tiempo la cubría. Al contrario, parecía más presente que nunca. El vecino más cercano, don Hilario, un hombre encorvado de rostro curtido por el sol, pasó caminando con su perro y se detuvo al verlos limpiando el jardín. «¿Compraron la casa de los Ortega?», preguntó con voz seca. «Sí», respondió Luis. «La conseguimos a buen precio». Don Hilario frunció el ceño. Miró la cruz, luego a Clara. «Esa tierra no está limpia», murmuró. «Allí antes hubo cosas que es mejor no recordar». Luis intentó bromear, pero el viejo no rió. Solo siguió su camino, arrastrando los pies. Esa noche la atmósfera cambió. La temperatura bajó repentinamente. Sofía soñó con una mujer vestida de negro que se paraba junto a su cama, repitiendo su nombre con una voz quebrada. Matías lloró dormido, murmurando frases sin sentido. Clara no pudo conciliar el sueño, y al mirar por la ventana, juró ver una sombra quieta junto a la cruz. El día siguiente fue igual de tenso. Luis intentó arrancar la cruz usando una pala, pero solo consiguió astillar la madera. El suelo parecía resistirse. Clara, preocupada, habló por teléfono con su madre, que mencionó algo vago sobre leyendas del terreno. «No pongas atención a eso», dijo su esposo, visiblemente irritado. «Es solo una coincidencia, es una casa vieja». Pero en el fondo, todos sabían que algo no encajaba. Esa noche, mientras los niños dormían y el silencio envolvía nuevamente la casa,
Una nueva grieta apareció en el suelo del jardín. Nadie la notó aún. Pero al amanecer, cuando el sol apenas rozara la tierra, algo más saldría a la superficie. Una segunda cruz. El sol apenas despuntaba cuando Clara abrió la cortina del cuarto y se congeló. Allí, en medio del jardín, junto a la cruz del día anterior, había otra, idéntica en forma y color pero un poco más torcida. El suelo alrededor de ambas parecía removido, como si algo desde abajo las hubiese empujado a la superficie. Llamó a Luis con voz temblorosa. Él tardó unos segundos en entender lo que veía. Bajó al patio en silencio, sin decir una palabra. «No puede ser», susurró mientras se acercaba. «Esto no estaba anoche». Intentó arrancar la nueva cruz con ambas manos. Esta cedió un poco, pero apenas unos centímetros antes de volver a quedarse firme, como si una raíz invisible la sujetara desde las profundidades. Luis pateó el suelo frustrado. Clara lo detuvo. «No lo hagas», le dijo. «Siento que cada vez que las tocamos, empeora». Adentro de la casa, Sofía observaba desde la ventana. Sus ojos no parpadeaban. Tenía la piel erizada y el cuerpo inmóvil, como si una fuerza invisible la sostuviera allí. Matías, aún en pijama, se quejaba de dolor de cabeza y se tapaba los oídos sin razón. Cuando Clara los llamó para desayunar, Sofía no se movió. Solo dijo con voz neutra: «La mujer del sueño dice que no toquemos nada». Clara se quedó paralizada. No le había contado nada a su hija sobre la figura que vio en la ventana la noche anterior. Luis trató de restarle importancia, pero en su rostro ya no había seguridad, solo tensión. Esa noche, después de intentar distraer a los niños con cuentos y canciones, Clara decidió dormir en el cuarto de los pequeños. Sentía que algo se deslizaba por las paredes, como si la oscuridad respirara. Luis, en el otro cuarto, despertó empapado en sudor luego de soñar con un campo lleno de cruces. Todas llevaban el nombre Hernández. Al día siguiente, Matías se negó a salir al jardín. Lloraba cada vez que se acercaba a la puerta trasera. «La tierra habla, mami, dice mi nombre». Luis ya no podía ocultar el agotamiento. Había dormido apenas unas horas, y cada vez que cerraba los ojos veía la misma figura femenina, de cabello largo y suelto, parada junto a las cruces. En su sueño, ella sostenía una vela y murmuraba frases en un idioma que no comprendía. Decidió revisar el sótano, el lugar que aún no habían explorado por completo. Bajó con una linterna, acompañado de Clara. El aire era espeso y olía a humedad antigua. En una de las paredes, detrás de una estantería rota, Clara descubrió un panel de madera agrietado. Al retirarlo, reveló un espacio angosto con símbolos grabados en la pared, triángulos entrelazados, cruces invertidas y letras que no reconocieron. También hallaron una caja oxidada con objetos extraños, una vela negra, una campana sin badajo y un rosario quebrado. «¿Qué es esto?», preguntó Clara con el corazón acelerado. «No lo sé», respondió Luis intentando sonar firme. «Pero no parece nada bueno». Esa noche Sofía despertó gritando. Clara la encontró sentada en la cama, con la mirada vacía. «Dice que viene más gente», dijo la niña. «Que no es solo ella». Clara trató de calmarla, abrazándola con fuerza. Le cantó bajito, como cuando era bebé, pero la niña seguía repitiendo lo mismo. «Vienen más, vienen más, vienen más». Luis decidió visitar al sacerdote del barrio, pero lo encontró ausente. En su lugar, una mujer mayor que cuidaba la parroquia le dijo una frase que lo dejó helado. «Esa casa tiene cruz desde antes que ustedes nacieran». Luis intentó preguntar más, pero la mujer se limitó a cerrar la puerta. De vuelta en casa, Clara sintió un temblor leve bajo sus pies. Corrió al jardín. No había viento ni ruido, pero la tierra vibraba. Le pareció ver cómo un pequeño montículo comenzaba a formarse justo entre las dos cruces. «¡Luis!», gritó. «Algo está pasando otra vez». Salieron corriendo juntos. El montículo se detuvo antes de formarse por completo. Pero el mensaje era claro. Eso que había despertado no pensaba detenerse. Al entrar,
Matías estaba llorando. Decía que escuchaba una voz que lo llamaba desde el piso. Sofía lo abrazó sin hablar. Clara los rodeó con los brazos, sintiendo un frío interno que no venía del clima. Luis miraba las cruces por la ventana. Ya no eran una rareza, eran una amenaza. Y lo peor estaba por venir. La mañana comenzó con un silencio extraño. Ni los pájaros ni los perros vecinos emitían sonido alguno. Matías, ya sin fiebre pero visiblemente débil, se asomó al patio desde la puerta de la cocina. Clara le había prohibido salir, pero el niño no podía resistir la curiosidad. Cuando creyó que nadie lo miraba, caminó descalzo sobre el césped hasta llegar a las cruces. Se agachó lentamente, tocó la base de la segunda y comenzó a cavar con las manos. La tierra estaba húmeda, blanda, como si alguien la hubiese removido hacía poco. Apenas unos centímetros bajo la superficie, los dedos de Matías toparon con algo duro. Escarbó con más ímpetu hasta que logró sacar un objeto pequeño, cubierto de barro. Lo limpió con la camiseta y descubrió una muñeca de trapo vieja, con los ojos rotos y el torso quemado. Enredada en su cuello había una medalla metálica, oxidada, con las letras RI grabadas a mano. «¿Qué encontraste?», preguntó Sofía, que se le había acercado sin que él lo notara. «Una muñeca. ¿Y esto?», dijo, mostrándole la medalla. Ambos se quedaron en silencio. La muñeca les provocaba una sensación incómoda, como si los mirara con un ojo invisible. Clara los descubrió minutos después y les gritó que regresaran adentro. Les quitó el objeto con una mezcla de miedo y enojo. No supo si tirarla o guardarla, así que la envolvió en un trapo y la puso en el armario de la lavandería. Esa tarde, la madre de Clara, doña Elvira, llegó para visitarlos. Al entrar frunció el ceño y se detuvo en seco. «¿Qué pasa, mamá?», preguntó Clara. «Esta casa... algo se siente mal. Hay energía estancada, como si alguien llorara desde las paredes». Luis intentó cambiar de tema, pero Elvira caminó hacia el fondo de la casa como guiada por una fuerza invisible. Se detuvo frente a la puerta trasera y miró hacia el jardín. «No puede ser», susurró. «Clara, ¿qué hay enterrado allí?». Clara le contó, a medias, lo ocurrido. La aparición de las cruces, los sueños, los ruidos. Elvira se sentó en silencio, respirando profundo. «Cuando yo era niña», dijo al fin, «se contaban historias sobre esta zona. Que aquí hubo un terreno maldito, que la gente desaparecía, que por las noches se veían luces entre los árboles. Nadie quería comprar estas tierras, hasta que de pronto todo se vendió barato, muy barato». «¿Un cementerio?», preguntó Luis incrédulo. «No uno oficial», respondió Elvira. «Se decía que aquí enterraban a los que no eran bienvenidos en los cementerios de verdad. Gente olvidada, castigada, herejes, curanderas, niños. Gente que no debía descansar». Sofía, que escuchaba desde la escalera, se tapó los oídos. No quería escuchar más. Esa noche, Clara decidió investigar por su cuenta. Se dirigió al archivo municipal del barrio. Con la ayuda de un viejo empleado, logró dar con un documento antiguo, mal conservado, que mencionaba una parcela de tierra expropiada en 1894, justo donde hoy se ubicaba su casa. El documento hablaba de un sitio de retiro espiritual, dirigido por una congregación aislada, la Hermandad de la Luz Interior. No había registros posteriores. Solo una nota marginal, clausurado por razones sanitarias y espirituales. El término la perturbó. Volvió a casa con una fotocopia y la mostró a Luis. Él se limitó a leer en silencio, luego apoyó la hoja sobre la mesa y se frotó los ojos. Entonces, sí había algo aquí antes, algo oculto y enterrado, dijo Clara. Sofía se les acercó, con los ojos bien abiertos. «En mis sueños hay una niña que canta. Dice que se llama Inés. Me pide que la escuche, que no la deje sola». Clara se arrodilló frente a ella. «¿Te hace daño?». «No, solo llora. Y canta. Dice que tiene frío, que está abajo». Luis tragó saliva. «¿Abajo? ¿De dónde?». «Del jardín».
Las palabras de la niña quedaron suspendidas en el aire. Clara tomó su mano y sintió cómo la temperatura de su piel era más baja que la suya. Luis miró por la ventana, hacia las cruces que ya se habían convertido en una parte más del paisaje, pero ahora sabía lo que eran: marcadores de tumbas olvidadas, restos sin nombre, vidas sin justicia. Y lo que más lo inquietaba era que apenas estaban empezando a salir. Clara no pudo dormir. Las palabras de su madre, los sueños de Sofía, la muñeca enterrada, las cruces, todo parecía tejerse en una misma red que envolvía la casa. Sentía que cada día vivían menos en un hogar y más en un eco del pasado. Decidió regresar al archivo municipal, esta vez con Luis. Necesitaban respuestas claras, algo tangible que explicara lo que estaba ocurriendo. El mismo empleado les mostró planos antiguos y expedientes olvidados. Entre ellos, hallaron un mapa de finales del siglo XIX. La parcela donde hoy se levantaba su casa estaba marcada con un círculo rojo, con una leyenda inquietante: terreno de retiro espiritual, hermandad de la luz interior. Había anotaciones marginales: actividades religiosas no reconocidas, conflicto con clero local, territorio excomulgado. ¿Qué significa eso?, preguntó Luis. Significa que estaban al margen de la iglesia oficial, respondió el archivero. Eran considerados herejes, brujos o simplemente perturbadores. También encontraron un reporte policial de 1897. Había ocurrido una redada. El documento hablaba de rituales nocturnos, testimonios de niños desaparecidos y murmullos desde fosas comunes. Una línea subrayada en tinta negra decía: los cuerpos fueron enterrados sin registro ni ceremonia, por temor a contagio espiritual. Clara se quedó sin aliento. Luis, incrédulo, volvió a mirar el mapa. Su casa estaba construida justo en el centro de lo que alguna vez fue la capilla del lugar. De regreso en casa, Clara colocó todos los documentos sobre la mesa del comedor. Sofía los observaba desde las escaleras. Ella me dijo que ahí rezaban, dijo la niña, como si hablara de una amiga, que cantaban hasta que los hicieron callar. Luis la miró con espanto. ¿Quién te dice eso, Sofía? Inés. Clara sintió un escalofrío. Tomó a su hija por los hombros. ¿Te contó qué les pasó? Dice que no pudieron salir, que los taparon vivos. Matías comenzó a llorar desde el cuarto. Clara corrió a consolarlo. El niño señalaba el suelo, con los ojos muy abiertos. Me jala. Algo me jala desde el piso. Lo abrazó fuerte. Luis, mientras tanto, salió al jardín. Las cruces seguían allí, intactas. Pero ahora había una más, parcialmente cubierta, justo donde la tierra se había agrietado días antes. Su corazón dio un vuelco. Esa noche, Clara encendió velas en cada habitación. No sabía si servía de algo, pero necesitaba hacer algo. En el silencio tenso de la madrugada, escucharon una melodía tenue. No venía de la radio, ni de algún vecino. Era un canto en latín, suave, melancólico. Parecía emanar desde el sótano. Luis bajó con una linterna y Clara lo siguió. Al llegar al fondo, el canto se detuvo. El aire era más frío que nunca. En la pared donde habían encontrado los símbolos, ahora había una mancha oscura que se extendía en forma de cruz invertida. Luis sintió un pinchazo en el pecho. Se llevó la mano al corazón. Clara lo ayudó a subir. ¿Estás bien? Siento presión. Como si algo me aplastara desde dentro. Sofía los esperaba en la sala, sentada en el sillón, con la muñeca en las manos. Clara se la había quitado, pero de algún modo la niña la tenía de nuevo. Inés la quiere. Dice que es suya, que está enterrada con ella. Luis arrancó la muñeca de sus manos y la arrojó a la chimenea. Las llamas se alzaron de golpe, como si quemaran más que trapo y hilo. Un grito agudo, sordo, pareció retumbar desde dentro de las paredes. El resto de la noche nadie durmió. Clara le pidió a su madre que regresara. Necesitaba ayuda, guía, algo que les diera sentido a lo que estaban viviendo. Elvira llegó al amanecer, con rosarios, agua bendita y un crucifijo antiguo.
al entrar a la casa, cayó de rodillas y empezó a rezar en voz alta. «Esta casa no está vacía», dijo entre lágrimas. «Tiene voces, tiene dolor, hay muertos que no descansan». Luis miró a Clara. «¿Qué hacemos?» Ella lo miró a los ojos, firme. «Averiguamos quiénes son, por qué no descansan y cómo podemos ayudarlos a irse». Luis asintió en silencio. Ya no era solo miedo, era responsabilidad. Porque si esa casa estaba construida sobre tumbas olvidadas, los Hernández no solo eran inquilinos, eran invasores. La noche cayó como un manto espeso sobre la casa. Elvira colocó cruces en cada esquina y rezó con voz temblorosa, mientras Clara preparaba té de manzanilla para los niños. Nadie hablaba. El ambiente estaba cargado. El silencio se sentía vivo, como si respirara entre las paredes. A las 11, Matías se quedó dormido. Sofía, en cambio, parecía más despierta que nunca. Sentada en la cama, sus ojos se mantenían fijos en la puerta. «Dice que esta noche vendrán todos», murmuró. Clara intentó acariciarle el cabello, pero Sofía retrocedió. «No quieren que los toquen, están enojados». Luis patrullaba la casa con una linterna, incapaz de quedarse quieto. Cada crujido del piso lo hacía voltear. A medianoche, el canto en latín volvió, esta vez más fuerte. Venía desde el sótano y se extendía como humo invisible por los corredores. Elvira rezaba, pero su voz era ahogada por suspiros y pasos pesados que subían lentamente las escaleras. En el segundo piso, la puerta del baño se abrió sola. Clara corrió y la cerró, pero al hacerlo escuchó una respiración al otro lado. Matías se despertó gritando. Tenía marcas rojas en los brazos, como si lo hubieran sujetado con fuerza. Luis se precipitó al cuarto y lo abrazó, pero sintió un escalofrío brutal que le recorrió la columna. «¡Nos tocan!», gritó Matías. «No los vemos, pero están aquí». De repente, un golpe seco retumbó en la sala. Algo o alguien había derribado uno de los estantes. Al bajar, Luis y Clara encontraron los libros esparcidos por el suelo y las sillas movidas del lugar. Las ventanas, aunque cerradas, se empañaron desde dentro. Sofía bajó lentamente, como guiada por una fuerza invisible. Se paró frente a la puerta que daba al jardín. Sus labios se movían, pero no emitía sonido alguno. Clara se le acercó, pero cuando la tocó, la niña gritó. «¡No la toques!», exclamó. «Ella está detrás de mí». Luis abrió la puerta y salió al jardín. Las cruces seguían allí, pero ahora una figura se recortaba entre la niebla. Era alta, delgada, vestida de negro, con un velo cubriendo el rostro. No caminaba, se deslizaba entre las sombras. Luis retrocedió con el corazón desbocado. Cerró la puerta de golpe. Clara lo encontró pálido. «Está allá afuera», dijo él. «La vi. Está esperando». Pasaron el resto de la noche en vela, juntos en la sala. Cada tanto se escuchaban pasos en el techo o risas infantiles en los rincones. Elvira sostenía el crucifijo con ambas manos y no dejaba de rezar. El amanecer llegó como un suspiro de alivio, pero el descanso fue breve. A media mañana, Sofía se quedó dormida sobre el sillón. Clara intentó cambiarla de lugar, pero algo cayó al suelo al moverla. Era un dibujo hecho a lápiz, una casa rodeada de cruces, y dentro de la casa, una figura sin rostro, de brazos largos, con una palabra escrita debajo. «Mamá». Luis salió a respirar al jardín. Esta vez, notó que las hojas de los árboles se movían al compás de un viento que no se sentía. Las plantas alrededor de las cruces estaban marchitas, como si la tierra hubiera absorbido su vida. Esa tarde, Clara fue a buscar a un sacerdote en la parroquia vecina. El joven padre la escuchó con atención, pero cuando supo la dirección de la casa, su expresión cambió. «No puedo ayudarte», le dijo serio. «Esa zona fue declarada impura por la diócesis hace muchos años. Solo los más antiguos recuerdan por qué. Nadie quiso registrar nada oficialmente, pero las historias persisten». Clara insistió, le mostró los documentos que había encontrado. «Sé que hay algo enterrado ahí, algo que necesita...»
Irse. El sacerdote negó con la cabeza. Eso no se va. Eso se despierta. Esa noche, cuando regresó, encontró a Sofía escribiendo algo con lápiz sobre la pared del pasillo. Al acercarse, vio que no eran palabras, eran símbolos, idénticos a los del sótano. ¿Dónde aprendiste eso? Inés me los enseñó. Dice que si los pongo, no entran. Clara quiso gritarle que parara, pero algo la detuvo. La sensación de que su hija no hablaba por sí sola. Esa madrugada, mientras todos dormían, la radio de la cocina se encendió sola. Sintonizada en una frecuencia muerta, dejaba escapar un zumbido persistente. Luis bajó a apagarla, pero al llegar, escuchó su nombre, pronunciado con una voz que no era humana. «Luis», volteó en seco. «Nadie». «Luis». Era un susurro dentro de su cabeza, un eco que se repetía. Entonces lo comprendió. Ya no estaban visitando la casa. Ahora la casa los visitaba a ellos. Sofía ya no parecía la misma. Sus ojos, antes vivaces y curiosos, ahora se perdían en puntos fijos durante horas. Hablaba poco, pero cuando lo hacía, sus palabras eran precisas y perturbadoras. Clara comenzó a anotar todo lo que decía. Sabía que no era imaginación de una niña. Algo o alguien le hablaba con claridad desde el otro lado. Una tarde, mientras Clara lavaba los platos, Sofía se acercó en silencio y le dijo: «Inés está triste porque nadie la buscó. Dice que su mamá lloró, pero nunca supo dónde estaba su cuerpo». Clara soltó el plato, que se hizo trizas al caer. Se giró temblando. «¿Quién es Inés?» «La niña que vive debajo del árbol», respondió Sofía. «Me enseña canciones antiguas, me cuenta historias, dice que hay más como ella». Clara sintió que la casa entera escuchaba. Luis intentó calmarla, pero él también había notado que Sofía hablaba dormida en un idioma desconocido. Una noche, incluso la vio caminando por el pasillo con los ojos cerrados, repitiendo la frase: «El medallón, tráelo de vuelta». Elvira sugirió que buscaran a alguien que entendiera de esas cosas, pero en el pueblo todos evitaban hablar del tema. Nadie quería involucrarse con la Casa de las Cruces. Fue entonces cuando Matías comenzó a cambiar. Estaba pálido, débil, con ojeras profundas. Se negaba a comer. Lloraba sin razón. Decía que no podía dormir porque alguien lo empujaba desde adentro. Clara lo revisó y notó unos moretones en la espalda. Parecían dedos, como si lo hubieran sujetado con fuerza. Luis ya no sabía qué hacer. Una noche, mientras cavaba en el jardín con furia, buscando restos, algo lo hizo tropezar. Bajo una capa de tierra, encontró una piedra tallada con símbolos idénticos, a los que Sofía había dibujado. Al moverla sintió un escalofrío que le paralizó el brazo derecho por varios minutos. Clara se sentó con Sofía y le pidió que le contara todo lo que supiera sobre Inés. Inés tenía 9 años. Vivía con otras niñas, usaban ropa blanca, dormían en el suelo, cantaban todas las noches. ¿Dónde vivía? Aquí, pero no era como ahora. Era un lugar sin ventanas, solo con velas. Un hombre las vigilaba. Clara no quiso preguntar más, pero Sofía continuó. Dice que ese hombre le quitó el medallón, que lo escondió porque tenía miedo, que sin él no pueden irse. Luis buscó por toda la casa. Recorrió el sótano, el ático, el jardín. Cavó en los rincones más oscuros, hasta que en la base del viejo rosal del patio encontró algo, una pequeña caja de hojalata, cubierta de moho. Dentro, una cadena rota y un medallón ennegrecido. Al abrirlo encontró una imagen de una virgen dibujada a mano y detrás un nombre: Inés de la Cruz. Sofía sonrió cuando se lo mostró. Es de ella. Lo quiere de vuelta. Dice que si lo tengo, me va a cuidar. Clara lo colgó con cuidado en el cuello de la niña. Desde ese momento, Sofía durmió sin gritar, pero Matías empeoró. Una madrugada cayó de las escaleras. Luis lo encontró inconsciente, con el rostro golpeado. Elvira gritó que la casa lo estaba rechazando. Ella eligió a Sofía, dijo, pero al niño no lo quieren aquí. Clara
Ya no podía más. El caos se había apoderado de su hogar. Las paredes parecían latir. Las puertas se abrían solas. El reloj de péndulo se detenía siempre a la misma hora. 3:33 a.m. Luis propuso mudarse, irse con los niños, buscar ayuda, pero Sofía se opuso con una firmeza que heló a todos. Si nos vamos, ella se queda atrapada, y si se queda sola, se enoja. Clara la miró con lágrimas en los ojos. ¿Qué quieres hacer? Ayudarla a encontrar su lugar. Pero hay más, ella no fue la única. Clara se quedó en silencio. Ya no había espacio para el escepticismo. Las señales eran claras. Las cruces seguían multiplicándose. La casa no solo guardaba secretos, los estaba liberando. La lluvia cayó de improviso esa tarde, como si el cielo también necesitara purificarse. Clara se sentía atrapada. Las revelaciones sobre Inés, el medallón, el estado de Matías, todo parecía girar en torno a un secreto más profundo, algo aún no desenterrado. Luis, decidido a no rendirse, volvió al sótano con una lámpara de gas y una pala. Removió muebles viejos, levantó maderas del suelo y raspó las paredes con cuidado. Clara lo observaba en silencio, sabiendo que algo iba a aparecer. Fue entonces cuando, detrás de una viga rota, encontraron un hueco sellado con ladrillos mal puestos y yeso descascarado. Luis golpeó con una barra de hierro y los bloques cayeron uno a uno, revelando un espacio pequeño, como una cámara sellada. Dentro, cubierto de polvo y telarañas, había un baúl de madera carcomida. Al abrirlo, un olor agrio, antiguo, llenó el aire. Entre velas consumidas, telas oscuras y un rosario oxidado, encontraron un cuaderno de tapas gruesas. El cuero estaba cuarteado, pero las páginas interiores se mantenían intactas. La letra era fina, apretada, de una mujer que escribía con disciplina. En la primera hoja, un nombre: Sor Rosalía, sierva de la luz interior. Clara comenzó a leer en voz baja. Era un diario, y cada línea parecía una confesión. Día 47. El hermano Julián nos ha prohibido hablar con las niñas después del anochecer. Dice que los cánticos deben permanecer puros. Inés lloró durante la oración. Fue castigada. Luis cerró los ojos. Es ella. Siguieron leyendo. El diario hablaba de una comunidad cerrada, controlada por un grupo de líderes religiosos que predicaban el aislamiento espiritual. Las niñas vivían en ayuno, silencio y penitencia. Las noches estaban reservadas para cantos, rezos y rituales cuya descripción se volvía cada vez más inquietante. Día 61. Algo ha cambiado. Las voces no cesan. El hermano Julián insiste en que debemos aceptar la purificación total. Esta noche cavaron nuevas fosas. Día 70. Nos encerraron. Han sellado las puertas. Nos dicen que pronto alcanzaremos la luz eterna. Pero yo siento muerte, no salvación. Clara apretaba las hojas con fuerza. No eran religiosos, eran carceleros, asesinos. En las últimas páginas, Sor Rosalía hablaba de un ritual incompleto, de cómo intentaron abrir un portal para liberar las almas castigadas. Algo salió mal. El fuego consumió parte del templo. Y los líderes, temiendo el escándalo, decidieron enterrar a todos, niñas, acólitos, incluso a los propios monjes. Día 75. Sé que no saldremos. He escondido este diario. Si alguien lo encuentra, por favor, terminen lo que no pudimos. Denles descanso y no lean en voz alta los nombres del libro negro. Luis y Clara se miraron. Sabían que ese diario no debía haber sido encontrado. Pero también entendían que era necesario. Esa noche Sofía lo pidió. ¿Me lo dejas leer? Clara se negó rotundamente, pero la niña insistía. Decía que Inés quería recordar, que había cosas en esas páginas que solo ella podía entender. Luis, desesperado, se lo permitió. Y mientras Sofía recorría los párrafos con el dedo, su rostro cambiaba, no de miedo, sino de reconocimiento. «Aquí dice dónde están», dijo. «Las tumbas, las que faltan, y cómo cerrar la puerta». «¿Qué puerta?», preguntó Clara angustiada.
la que nunca debieron abrir, la que no se ve, pero se siente. Clara le quitó el diario con delicadeza. Esa noche lo guardó bajo llave. Pero mientras dormía escuchó a Sofía hablar sola en su habitación. No, no todavía. Sí, sé que duele, pero ya casi. Al día siguiente, Matías amaneció con fiebre alta. Tenía la mirada perdida y no reconocía a su madre. Elvira, al ver su estado, cayó de rodillas. Lo están usando, quieren algo, se alimentan de él. Clara ya no podía negarlo. La casa se había convertido en un altar invertido. Cada noche era más densa, más oscura. Y ahora tenían en sus manos la confesión de una monja que había presenciado la caída de todo. Luis buscó entre los documentos de la alcaldía si había registro de una tal Sor Rosalía. No encontró nada, pero sí halló una nota marginal en una denuncia anónima de 1897. Hay una mujer que se niega a morir. Una monja que clama justicia entre los escombros. Esa misma noche, al abrir el diario una vez más, Clara sintió algo moverse dentro de la casa. Un susurro leve, un cambio de presión, como si una parte del aire hubiera despertado. Y entonces lo entendió. Cada palabra escrita por Sor Rosalía no era solo historia, era un rezo o una invocación. Después de leer el diario completo, Clara supo que no podía seguir ignorando lo evidente. Ya no se trataba solo de voces, de cruces o de símbolos extraños. Había una presencia activa, inteligente, con un propósito oculto. Y si el diario tenía razón, había una puerta abierta, un umbral incompleto que debía ser sellado con un acto final. Luis, cada vez más desgastado, decidió regresar a la parroquia, con la esperanza de que el joven sacerdote reconsiderara su negativa. Pero al llegar, lo encontró cerrando con llave. Le suplicó unos minutos, y esta vez el padre accedió a escucharlo, aunque con evidente nerviosismo. «Usted no entiende», le dijo Luis. «Mi hijo se está muriendo. Mi hija habla con una muerta, y mi casa respira». El sacerdote lo miró pálido. «Hay alguien que podría ayudar», dijo finalmente. «Pero ya no pertenece a la iglesia. Fue expulsado por hacer cosas poco ortodoxas. Vive en las afueras, en el Cerro del Chivo. Se llama Basilio». Luis no lo pensó dos veces. Subió a su camioneta y condujo hasta la zona rural, siguiendo indicaciones vagas. Después de horas de camino de terracería, llegó a una casa cubierta de maleza, con imágenes religiosas colgadas en la entrada. Un hombre delgado, de mirada aguda y barba blanca, lo recibió con desconfianza. «¿Quién te envió?» «Padre Esteban, necesito ayuda. Hay una niña que pide justicia desde el suelo de mi casa». Basilio entrecerró los ojos. «¿Dónde vives?» «En el solar de la antigua Hermandad de la Luz Interior». Un silencio pesado cayó entre los dos. Basilio bajó la mirada y luego asintió. Sabía que un día volverían a despertar. Esa noche, Basilio llegó a casa de los Hernández. Vestía de negro, sin sotana, y llevaba consigo una bolsa de cuero con frascos, velas, sal y un libro grueso sin título. Al entrar, se detuvo en seco. «Esto no es una casa. Es un campo de batalla espiritual. El ritual que se inició aquí nunca fue cerrado». Clara le mostró el diario. Basilio lo leyó con detenimiento, murmurando frases en latín. Sor Rosalía tenía razón. La hermandad quiso abrir un portal, pero no sabían cómo cerrarlo. Lo dejaron abierto, y ahora las almas están atrapadas en un bucle eterno. Luis le pidió que hiciera una limpieza, que exorcizara el lugar, pero Basilio negó con la cabeza. «Esto no se limpia, se enfrenta». Sofía bajó las escaleras con el medallón en la mano. Basilio la miró con gravedad. «Tú eres el canal. Ella te eligió». «Yo quiero ayudarla», respondió la niña. «Pero dice que sin la sangre de su sangre no hay descanso». Clara sintió un vacío en el estómago. «¿Qué significa eso?» Basilio la miró fijamente. «Que alguien de su linaje debe ofrecerse como puente, como testigo final, y tú eres su descendiente directa».
Luis no entendía. ¿Cómo que su linaje? Basilio sacó un viejo cuaderno con genealogías y símbolos. Mostró una línea que descendía de los fundadores de la hermandad, entre ellos una mujer llamada Águeda de la Cruz, bisabuela de Clara. Clara se tambaleó. Yo soy familia de ellos. Por eso la casa los eligió a ustedes. El llamado es de sangre. Esa noche Basilio marcó un círculo de protección en el jardín, alrededor de las cruces. Encendió velas, colocó sal en cada esquina y roció agua bendita que chispeaba al tocar la tierra. Luis y Clara observaban con atención mientras el sacerdote comenzaba a recitar salmos en latín, combinados con oraciones antiguas que parecían más invocaciones que bendiciones. El viento se levantó de golpe. Las luces de la casa parpadearon. Las cruces temblaban levemente. Matías lloraba desde adentro. Elvira rezaba con fuerza. Sofía se acercó al centro del círculo, tomada de la mano de Clara. «Ella está cerca», dijo la niña. «Dice que el momento es ahora». Basilio sacó un cuchillo ceremonial y miró a Clara. «Una gota, solo una. Tu sangre debe sellar lo que empezó hace más de 100 años». Clara extendió el brazo sin dudar. Basilio hizo un pequeño corte. La sangre cayó sobre la tierra justo entre las cruces. El suelo la absorbió de inmediato. Una grieta se abrió, dejando escapar un vapor espeso. Y entonces la tierra rugió. El rugido que surgió de la tierra hizo temblar los cristales. Las velas se apagaron de golpe y un viento helado invadió el jardín. Basilio mantuvo su posición dentro del círculo, alzando la voz, pronunciando palabras que parecían desgarrar el aire. Luis sostuvo a Clara con fuerza, mientras Sofía se mantenía erguida, con los ojos cerrados, repitiendo en voz baja las frases del diario de Sor Rosalía. La grieta en el suelo seguía expandiéndose, como si algo desde el fondo tratara de salir. Las cruces temblaban y una a una comenzaron a inclinarse hacia la abertura. Un silbido agudo emergió de lo profundo, junto con un coro de voces, todas infantiles, llorando, cantando, gritando al mismo tiempo. Matías despertó sobresaltado dentro de la casa, gritando el nombre de su hermana. Elvira intentó detenerlo, pero el niño escapó hacia el jardín. Luis corrió tras él, cruzando el círculo justo cuando una ráfaga de viento lo arrojó contra el suelo. Basilio gritó: «¡No crucen el umbral otra vez! ¡El círculo está sellado!». Matías cayó al borde de la grieta llorando. Clara lo alzó en brazos y lo sostuvo dentro del círculo, sintiendo cómo la temperatura bajaba aún más. Las sombras comenzaban a formarse alrededor de ellos. Figuras humanas, traslúcidas, emergían desde la grieta, arrastrando cadenas, cubiertas por velos, rostros borrosos, bocas abiertas sin sonido. Uno de ellos extendió la mano hacia Sofía. «Soy yo», susurró ella. «Soy como tú». La figura retrocedió. Otra, más oscura, más alta, con túnica negra y sin rostro, apareció en el centro. Clara sintió cómo su pecho se oprimía. «Ese no es un alma», dijo Basilio. «Ese es el guardián del portal. Fue invocado para custodiar las tumbas, y no ha sido liberado desde entonces». El guardián alzó los brazos, y el cielo pareció oscurecerse aún más. Relámpagos sin truenos cruzaban las nubes. Las paredes de la casa crujían. Desde el interior se escuchaban golpes, vidrios rotos, muebles cayendo. Luis intentó hablar, pero su voz no salía. Clara tomó el diario, aún envuelto en tela, y lo sostuvo frente al guardián. «Sor Rosalía te escribió, te vio, te nombró, y te maldijo», dijo con firmeza. «Pero nosotros venimos a romper eso». El guardián giró lentamente la cabeza hacia ella. Basilio gritó una oración final mezclada con salmos antiguos. Sofía, aún con los ojos cerrados, extendió el medallón hacia la grieta. «Aquí está. El recuerdo». La sangre. La llave. Una luz roja emergió desde el centro del círculo, envolviendo a Sofía y al diario. El medallón flotó por un instante, y luego se hundió lentamente en la tierra, seguido por el libro, que ardió sin fuego. Las figuras comenzaron a retroceder. Una por una desaparecían entre susurros y cantos.
pero el guardián permanecía. Basilio cayó de rodillas. «No se va, aún no». Luis se acercó a Clara, herido por el impacto anterior. Tenía la frente sangrando. Elvira lloraba, sosteniendo a Matías con fuerza. El viento no cesaba. Entonces el guardián habló. No con voz, sino con un estruendo dentro de sus mentes. «No han pagado todo». Clara miró a Sofía, que ahora parecía en trance. «¿Qué falta? Un testigo. Uno de nosotros. Uno de ellos». El guardián alzó su mano y apuntó directamente a Basilio. «Él nos vio. Él escuchó. Él sabe». Basilio, tembloroso, se levantó. «Si eso es lo que quieren, me llevarán, pero lo sellaré antes». Sacó de su bolsa un crucifijo tallado en piedra, lo hundió en la grieta y comenzó a recitar en latín con fuerza brutal. El suelo se estremeció. La grieta se cerró lentamente, tragando el humo, las voces, las cruces. El guardián intentó aferrarse al borde, pero fue absorbido junto con Basilio en una explosión de polvo y silencio. Por un segundo, todo quedó quieto. Luego, el canto cesó. El aire se calmó y la casa respiró una última vez. Sofía cayó al suelo, inconsciente. Clara la sostuvo entre sus brazos. Luis lloraba en silencio. Matías dormía entre los brazos de su abuela. El diario, el medallón y el guardián se habían ido. Pero el costo había sido real. Los días siguientes al ritual fueron silenciosos, como si la casa se encontrara en duelo. El aire era más ligero, pero también más triste. La grieta había desaparecido. Las cruces ya no estaban. La tierra, aunque seca, parecía en paz. Sin embargo, nada en los rostros de la familia reflejaba alivio. Había una ausencia que pesaba más que cualquier presencia. Basilio no volvió, y aunque todos entendieron su sacrificio, Sofía se negaba a aceptarlo. Pasaba horas mirando por la ventana, como si esperara que regresara caminando por el sendero. Clara intentaba consolarla, pero no encontraba palabras. Había sobrevivido al infierno, pero el vacío que quedaba era aún más profundo. Una tarde, mientras Luis limpiaba los restos del altar improvisado, encontró un sobre viejo debajo de una tabla suelta del piso. Era una carta sin destinatario. En ella, un texto escrito con caligrafía firme. Si estás leyendo esto, significa que lo abriste, que desenterraste lo que no debía ser hallado. Yo fui parte de ellos, fui parte del error. La hermandad no comenzó como oscuridad, comenzó como esperanza, pero la ambición, la desesperación por trascender, nos llevó a lo prohibido, y los paganos fueron nuestros propios niños. Nadie escapó, ni siquiera yo. Mi nombre fue borrado, pero fui madre, fui abuela, y aún tengo descendencia en esta tierra. Luis corrió hacia Clara y le mostró la carta. Ella la leyó con las manos temblorosas. Al llegar al final, el nombre la desgarró por dentro. Águeda de la Cruz. Elvira, que escuchaba desde el comedor, se levantó con el rostro pálido. Ese nombre era de mi abuela. Lo escuché una sola vez. Mi madre lo mencionó con miedo. Decía que en su sangre había culpa y que por eso no debía bautizar a sus hijos en iglesias pequeñas. Clara sintió cómo todo encajaba de golpe. No solo era una conexión simbólica, era real. Su familia estaba ligada por sangre a la hermandad, a los rituales, a la maldición. Entonces Inés, murmuró Sofía, era mi tía abuela, ¿verdad? Nadie respondió. No hacía falta. Luis encontró en el fondo del sobre un pequeño pedazo de tela blanca, con bordes bordados. Un nombre cosido con hilo rojo apenas visible. Inés. Sofía lo tomó entre sus manos con cuidado. Ella decía que tenía frío. Tal vez esto sea lo último que necesita. Esa noche, colocaron la tela en el centro del jardín, sobre la tierra que aún guardaba el recuerdo del ritual. Sofía rezó en voz baja. Luego el silencio fue absoluto, y por primera vez en semanas nadie tuvo pesadillas. Pero el dolor físico no había terminado. Luis comenzó a mostrar síntomas preocupantes, mareos, desorientación, dificultad para hablar. El golpe en la cabeza durante el ritual
había sido más serio de lo que pensaban. El médico confirmó lo temido: un hematoma cerebral grave. Fue internado de urgencia. Clara lo acompañó cada día, mientras Elvira cuidaba de los niños. Luis se debatía entre la conciencia y el sueño, repitiendo palabras sin sentido. A veces nombraba a Basilio, otras veces pedía que no lo enterraran con los demás. Pasaron 2 semanas. Una noche, mientras Clara dormía en el sillón del hospital, Luis abrió los ojos y la miró fijamente. «Gracias por no dejarme solo», susurró. Clara se incorporó, tomándole la mano con fuerza. «Vamos a salir de esta, Luis, te lo juro». Él sonrió, pero algo en su mirada era distinto. «No todos regresamos, Clara. Algunos nos quedamos, algunos...» Sellamos la puerta desde dentro. Una lágrima rodó por su mejilla. Cerró los ojos y no los volvió a abrir. Clara gritó. Llamó a los médicos. Intentaron reanimarlo, pero Luis ya no estaba. El funeral fue discreto. Clara pidió que fuera en un cementerio apartado, lejos de la casa. No quería que su tumba se mezclara con recuerdos antiguos, con raíces podridas. Después del entierro, Sofía le entregó un dibujo a su madre. Era una cruz sencilla, con flores a los lados. En la base 2 nombres escritos con letra infantil: Basilio y Luis. «Ahora ellos cuidan a los que siguen abajo», dijo. Inés me lo dijo. Clara la abrazó, rota, pero agradecida. Sabía que el dolor no se iría, pero también sabía que, gracias a ellos, otras almas por fin habían descansado. Después del entierro de Luis, la casa quedó en un silencio que no era solo ausencia. Clara caminaba por los pasillos sin rumbo fijo, tocando las paredes como si buscara algo. No eran recuerdos, era otra cosa. Una sensación extraña, persistente, como si aún faltara cerrar una última puerta. Sofía también lo sentía. Dormía más tranquila, pero cada mañana despertaba con frases nuevas que decía sin entender. «No está completa. Falta una cruz». El último sello aún respira. Clara anotaba todo en una libreta. No quería perder ningún detalle, ninguna advertencia. Fue Matías quien primero lo señaló. Una noche, mientras jugaba con su tren de madera en la sala, miró fijamente al suelo y murmuró: «Mami, ¿por qué la tierra sigue cantando?». Clara se congeló. Salió al jardín esa misma noche, bajo una luna pálida. El terreno parecía normal. Las cruces ya no estaban, pero al cerrar los ojos escuchó. Era un murmullo bajo, constante, como un suspiro que venía desde abajo. No eran voces esta vez. Era... espera, como si alguien aún aguardara el final. Elvira, que se había mantenido fuerte por semanas, finalmente confesó algo que había callado por años. «Tu bisabuela no murió donde dijeron. Mi madre siempre dijo que su cuerpo fue escondido, que lo sellaron en una tumba secreta porque sabían que si alguien lo encontraba, se abriría de nuevo lo que habían sellado. Y ahora, creo que está bajo esta casa». Clara sintió un vértigo profundo. Su propia sangre estaba enterrada bajo sus pies. La mujer cuyo nombre aparecía en el diario, en la carta, en las pesadillas. «Si eso es verdad», dijo, «entonces su espíritu todavía está aquí». Sofía se levantó a medianoche, como si supiera lo que su madre planeaba hacer. Sin decir palabra caminó hasta la cocina, tomó una vela y se dirigió al jardín. «¿Dónde está?», le preguntó Clara temblando. La niña señaló un punto exacto, entre los arbustos del rincón más alejado. «Ahí, debajo del árbol. La cruz más grande estuvo ahí». Clara cavó con las manos, con fuerza, con rabia, con miedo. La tierra cedía como si esperara ser removida. A 1 metro de profundidad, sus dedos chocaron contra madera podrida. Era una caja, más larga que las demás, reforzada con clavos oxidados. Al abrirla, el olor a muerte antigua la golpeó. No había un cuerpo completo, solo restos envueltos en lino, huesos y una máscara de madera partida en 2. Junto a los restos, una pequeña inscripción tallada en el interior: «Guardiana del umbral». Sofía no lloró. Se arrodilló junto a la tumba y colocó la tela bordada de Inés sobre los huesos.
Ella está aquí, pero no es ella. Es lo que hicieron de ella. Clara sintió que la tierra temblaba bajo sus rodillas. La madera de la caja comenzó a resquebrajarse. Un vapor oscuro se elevó como si la muerte se liberara lentamente. Entonces, la voz volvió. Clara la oyó dentro de su pecho. Sangre selló, sangre liberó. Sangre cerrará. Ella lo supo sin dudar. Tenía que ofrecerse, no para morir, sino para cerrar el ciclo. Se levantó, tomó el cuchillo ceremonial que Basilio había dejado y se hizo un corte profundo en la palma. Dejó que la sangre goteara sobre los restos, sobre la tierra, sobre la máscara partida. Por mi linaje, por los que no descansan, por los que pagaron sin culpa, susurró. Que esta sea la última vez. El viento se levantó con violencia. La vela de Sofía se apagó. La tierra absorbió la sangre como si la bebiera. El vapor desapareció. El aire se volvió denso por unos segundos. Y luego, absolutamente inmóvil, todo terminó ahí. Pero no del todo. Sofía se desmayó al instante. Clara la alzó en brazos. Matías corrió hacia ellas, sollozando. Dentro de la casa, la cruz que Clara había colgado en la sala cayó sola al suelo, partida en dos. El espejo del pasillo se agrietó, y por unos segundos el reloj marcó nuevamente las 3:33, antes de detenerse. Luis no volvió. Basilio no volvió, pero los susurros finalmente cesaron, y eso para Clara fue suficiente. Pasaron 3 días desde el último ritual. El jardín permanecía en calma, pero Clara no dormía. Cada noche se levantaba en silencio, salía al patio y observaba el lugar donde había desenterrado los restos. Sentía que algo quedaba inconcluso, que no era el fin, aún no. Sofía dormía más horas que antes, pero su cuerpo despertaba agotado, como si viajara en sueños. Matías había recuperado el color en el rostro, pero seguía hablando en susurros, como si temiera ser escuchado por alguien que ya no estaba. Elvira, agotada, propuso irse, cambiar de casa, de ciudad, comenzar de nuevo. Esto ya terminó, Clara. Hay que dejarlo atrás. Pero Clara no podía. Algo dentro de ella insistía. Algo no encajaba. Esa noche soñó con una cruz, no una cualquiera. Era más alta que las demás, tallada con símbolos que ya conocía de memoria, y frente a ella una figura, una silueta oscura, inmóvil, sin rostro, sin nombre, solo una voz. Falta una. Clara despertó empapada en sudor. Caminó hasta el jardín en plena madrugada, y ahí bajo la luz pálida de la luna lo vio, un pequeño montículo de tierra recién removida. No estaba antes. Se acercó despacio, sin respirar. Cayó de rodillas y comenzó a excavar con las manos, sabiendo que no debía, pero sin poder evitarlo. A unos centímetros de profundidad, sus dedos tocaron madera. Era una tapa firme, pesada, sellada con clavos. Clara fue por una herramienta y la abrió sin pensarlo. Dentro, el cuerpo de un hombre, perfectamente conservado. Vestía una túnica antigua, y sobre el rostro una máscara de madera tallada, idéntica a la que había encontrado días antes, pero esta no estaba rota, y en su pecho una cruz invertida clavada con un cuchillo. Clara retrocedió, helada. ¿Quién eres? Una ráfaga de aire caliente la envolvió. Y entonces comprendió. Ese no era uno de los inocentes. Era el líder, el guardián verdadero. El que había iniciado todo, el que había creado la hermandad, el que selló el ritual. Recordó las palabras del diario. El guardián fue sellado vivo para que custodiara el umbral desde dentro. Clara no sabía si lo que hizo fue instinto o locura. Tomó el cuchillo clavado en el pecho del cadáver y lo extrajo con esfuerzo. Al hacerlo, el cuerpo se deshizo en polvo, como si esperara ese gesto para desvanecerse. El suelo tembló ligeramente. Desde la casa, Sofía gritó. Clara corrió adentro y la encontró temblando, aferrada a su almohada. «¡Mamá! Lo vi. Él estaba ahí. Él nos miraba desde el fondo». Matías también se despertó llorando. Decía que la pared hablaba, que el hombre sin boca estaba detrás de los muros. Esa mañana,
Clara no se atrevió a entrar al sótano. Temía lo que pudiera encontrar. En su lugar, quemó la túnica, la máscara y el cuchillo en el patio. Las llamas subieron con fuerza. Elvira las vio desde la cocina y entendió, sin preguntar. Esa tarde, Clara volvió a soñar con la cruz, pero ahora estaba sola. Ya no había figuras ni voces, solo la madera, intacta, esperando. Ella se acercaba y la tocaba. La cruz se partía en dos, y el sueño terminaba. Cuando despertó, supo que todo había sido un ciclo, que el final verdadero no era liberar almas, era romper el símbolo. Fue hasta el jardín, recogió restos de madera vieja y construyó una última cruz. La colocó exactamente donde había hallado el cadáver. Clavó una estaca en la base y con pintura roja escribió: «Aquí terminó, que no se repita». Sofía la observaba desde la ventana. No dijo nada, pero sonrió por primera vez en semanas. Al día siguiente, Clara visitó la biblioteca municipal. Buscó los registros de la hermandad por última vez. Encontró una mención antigua, casi ilegible, en un libro de sectas disidentes. Decía: «El guardián del umbral fue sellado con 3 llaves, una oración rota, una sangre leal y una cruz final. Si las 3 se rompen, no hay regreso». Ella lo había hecho. Las 3, la oración rota, el diario quemado, la sangre leal, su ofrenda, y ahora la cruz final, construida por ella misma. El ciclo estaba cerrado. Volvió a casa al atardecer. Por primera vez, sintió que los muros estaban callados, que los pasos no resonaban por las noches, que la tierra finalmente dormía. Pero en lo más profundo de su pecho, supo que la oscuridad no se va, solo aprende a esperar. La calma duró apenas unos días, todo parecía estable. Los niños jugaban, Elvira cocinaba, Clara leía en silencio bajo el sol del mediodía. Pero había una tensión invisible en el ambiente, una pausa demasiado larga. Como el silencio que precede al grito, Clara lo sentía en la piel, como una humedad persistente que se negaba a secarse. Una noche, Sofía despertó sobresaltada, corrió a la habitación de su madre. «¡Él no se fue!», gritó. «¡No se fue, mamá!». Clara trató de calmarla, pero la niña estaba helada. Su cuerpo temblaba y sus ojos no parpadeaban. «¿Quién?», preguntó con el corazón acelerado. «El de la máscara. Dice que el sello no lo detuvo, que el fuego no fue suficiente, que su cruz aún está entera, en otro lugar». Esa madrugada, Clara bajó al sótano por primera vez desde el ritual. Las paredes ya no tenían marcas, pero el aire seguía viciado. El suelo crujía bajo sus pies. En el rincón más oscuro, encontró la tapa del viejo baúl. Sobre ella, tallado con algo afilado, un solo símbolo: la cruz invertida, ahora rodeada por un círculo. «No puede ser». Volvió a subir con las piernas temblorosas. El diario había sido destruido, el cuerpo quemado, la cruz sellada. ¿Qué faltaba? Sofía se lo respondió sin saber. «Hay otra puerta». Y Matías lo confirmó horas después. Mientras jugaba con sus carritos en el pasillo, desapareció sin dejar rastro. Clara lo buscó por toda la casa, gritando su nombre, abriendo cada armario, cada rincón. Elvira corrió al jardín. Sofía fue al sótano. Nadie lo encontró. Fue Sofía quien se detuvo frente a una pared del corredor donde colgaba un espejo. Lo miró por unos segundos. Luego golpeó con fuerza. «Está aquí». Clara llegó corriendo. Vio cómo su hija tocaba el espejo, y por un instante su reflejo no la imitaba. El vidrio comenzó a agrietarse desde el centro, y una silueta oscura emergió tras el reflejo. «Matías». El espejo estalló en 1000 fragmentos. El corredor quedó envuelto en una neblina negra. Clara, sofocada, gritó el nombre de su hijo. Una voz surgió desde dentro de las paredes. Él cruzó. Como los otros. Sofía se arrodilló. Cerró los ojos. «Puedo verlo. Está en un lugar sin tiempo, como un túnel. Pero no está solo». «¿Quién más?» «Niños».
Y él, el guardián. Clara no dudó. Bajó al sótano, tomó lo que quedaba de la cruz quemada y el medallón que había guardado por instinto. Se dirigió al lugar exacto donde Sofía había señalado. El espejo, ahora hecho trizas, mostraba un hueco en la pared, apenas visible. Dentro, un pasadizo. «No entres», dijo Elvira con lágrimas. «Es una trampa». «Es mi hijo», respondió Clara. «No voy a perderlo también». Sofía la acompañó. Juntas entraron al pasadizo sin saber cuánto tiempo duró el trayecto. No era solo espacio, era memoria. El aire olía a incienso viejo, a madera húmeda, a rezos malditos. Llegaron a una cámara oculta, un cuarto circular bajo tierra, cubierto de símbolos tallados en piedra. En el centro, un altar, y frente a él, Matías, inmóvil, con los ojos abiertos como hipnotizado. Detrás de él, el guardián. No como antes. Ahora tenía forma. Era alto, con brazos alargados, sin rostro, envuelto en una túnica que flotaba, su máscara intacta. En su pecho, la misma cruz invertida. Y en sus manos el mismo cuchillo ceremonial. «Tú rompiste el pacto», dijo con una voz que no salía de su boca, sino de las paredes. Clara alzó el medallón. «Este era tu lazo. Ya no te pertenece. No es mío. Es suyo. El ciclo no se cierra sin la ofrenda final». Sofía caminó al centro. «Él me dijo que todo esto fue creado por miedo, que si lo enfrentamos sin miedo, se rompe». El guardián extendió el cuchillo. «¿Tienes miedo, niña?» «No». «Entonces cruza». Sofía dio un paso. El aire vibró. Matías parpadeó y cayó al suelo. Clara corrió a él, lo abrazó, lo besó, lo sostuvo. El guardián retrocedió. Una inocente que no teme, una sangre que se reconcilia, un ciclo que termina. La túnica cayó al suelo, vacía. La máscara se quebró en dos. El pasadizo tembló. La cámara se desmoronaba. Clara tomó a Matías. Sofía corrió tras ellos. La luz los siguió hasta la superficie. Al salir, el espejo ya no existía. Solo un muro liso. Sin grietas. Sin símbolos. Clara lo supo en ese instante. El guardián había sido deshecho. Por fin. El silencio después de la huida fue absoluto. No el silencio de la noche o de la calma. Era un vacío profundo, como si la casa, por primera vez en su historia, hubiera dejado de respirar. Clara se arrodilló con Matías en brazos, temblando. Sofía cayó de rodillas a su lado. Ninguna de las dos hablaba. Solo se miraban, conscientes de que lo imposible había terminado. El pasadizo que habían atravesado desapareció tras ellas. Donde antes había un hueco en la pared, ahora solo quedaba concreto, sólido, sin fisuras. Clara golpeó con la palma abierta. Nada, ningún eco, ninguna vibración, como si el túnel nunca hubiera existido. Matías abrió los ojos. Estaba desorientado, pero respiraba con normalidad. No recordaba nada, solo una sombra que le hablaba en sueños, que le decía que su madre vendría. Clara lo abrazó con una mezcla de dolor y alivio. Elvira apareció minutos después, confundida, al borde del llanto. ¿Dónde estaban? La casa retumbó como si fuera a caerse. Clara no pudo explicarlo, ni esa noche, ni en los días siguientes. Sofía dejó de hablar de Inés, dormía sin pesadillas. Matías volvió a jugar sin miedo, pero Clara sabía que algo se había llevado con ella. No era una presencia oscura, sino un peso invisible, un residuo de todo lo vivido que no podía ser exorcizado. El jardín permanecía intacto. La cruz que ella misma había construido seguía firme. La tierra ya no se abría. No había cantos, ni susurros, ni sombras en los rincones. Incluso el reloj del pasillo comenzó a marcar la hora correctamente. Pero el precio había sido alto. Días después, Clara soñó con Luis. Estaba parado bajo el árbol con su camisa blanca preferida, sonriendo. No decía nada, solo levantaba la mano, como despidiéndose. Al despertar, la cruz del jardín tenía una flor fresca apoyada en la base. Nadie la había colocado. Ella entendió. No todo lo que se pierde se olvida. Una semana después,
Inés volvió a aparecer, esta vez no en sueños, ni como una voz. Sofía estaba en su habitación cuando sintió que alguien la observaba. Al voltear, la vio parada junto a la ventana. Vestía blanco. Su rostro estaba limpio. Su mirada ya no suplicaba. «Gracias», dijo la niña espectral. «Ya no tengo frío». Sofía le sonrió. «¿Estás bien ahora?» «Sí. Nos ayudaste a cruzar. Pero él los cuidará desde el otro lado». «¿Quién?» «Tu papá». Y desapareció. Clara la encontró minutos después. Sofía le contó todo sin miedo. Clara lloró en silencio. Luis había pagado el precio más alto, pero ahora comprendía que su sacrificio no había sido en vano. Él se había quedado para vigilar que nadie más volviera a caer. Elvira por fin accedió a marcharse. La casa sería vendida. Clara no pensaba quedarse ni un día más. Aunque supiera que el mal había sido vencido, ese lugar ya no podía ser un hogar. Empacaron lo necesario: las fotos, algunos libros, la ropa. Dejarían atrás los muebles, los objetos antiguos, los rincones que aún olían a historia. Sofía guardó el medallón de Inés en una caja de música. Matías dibujó una cruz con crayones y la pegó en la puerta principal. «Para que nadie malo entre», dijo. Antes de cerrar por última vez, Clara recorrió la casa sola. Tocó cada pared, miró cada rincón. Se detuvo frente al espejo reemplazado, ahora solo un marco vacío. Susurró un nombre: Basilio. Ninguna respuesta, pero sintió una ráfaga cálida en el rostro, como una caricia. El último día antes de entregar las llaves, Clara fue al jardín una última vez. La cruz seguía ahí, pero ya no parecía un símbolo de miedo. Era un marcador de lo que no debía olvidarse, de lo que fue y no debe repetirse. Clavó una placa de metal junto a ella, con un grabado simple: «Aquí descansan los nombres que el mundo calló, que la tierra guarde silencio y la memoria no». Y así cerró el portón con manos firmes. La familia Hernández se marchó, pero no huyó. Se fue con dignidad, con cicatrices, con historias que nadie más podría entender, pero también con la certeza de que lo que los acechaba, por fin, se había callado. Los meses pasaron como una niebla lenta. Clara y los niños se instalaron en una pequeña casa en Tlaquepaque. Las paredes eran nuevas, las ventanas amplias, y el sol entraba sin obstáculos. No había ecos, ni sombras que se movieran solas, ni crujidos al anochecer. Era por fin un lugar donde respirar sin miedo. Matías se adaptó rápido. Volvió a jugar, a reír, a dibujar mundos imaginarios con lápices de colores. Sofía tardó un poco más. A veces se quedaba mirando fijamente las paredes como si esperara algo, pero con el tiempo también dejó de hablar con los silencios. Clara, sin embargo, no olvidó. Cada noche escribía en un cuaderno nuevo, no un diario, sino un registro, un intento de no permitir que todo lo vivido se desvaneciera. Lo tituló La Cruz Final. En él anotaba todo lo que recordaba: fechas, nombres, sueños, palabras en latín, símbolos, dibujos, las voces de su hija, los delirios de su esposo antes de partir. No como una advertencia, sino como memoria. Un día recibió una llamada. La casa había sido comprada. Una familia joven, sin hijos, había visto el precio y no dudó. Clara colgó el teléfono sin decir nada. Luego fue al cuarto, abrió el armario y sacó una caja de madera. Dentro estaban el medallón de Inés, la cruz de papel de Matías y la carta de Águeda de la Cruz. Lo pensó durante horas. Al final tomó solo una cosa: la carta. La llevó al parque más cercano y la quemó con una vela. No con odio, con respeto. La observó consumirse, y cuando solo quedaron cenizas, las arrojó al viento. Al volver a casa, encontró a Sofía esperándola en la sala. La niña sonreía. Ella dijo gracias. Clara se acercó y la abrazó sin hablar. Los días siguientes fueron tranquilos. Y entonces algo inesperado sucedió. Un periódico local publicó una nota breve.
La nueva familia que se había mudado a la antigua casa Hernández reportó un hallazgo peculiar en el jardín, una cruz tallada con símbolos extraños, enterrada verticalmente bajo un rosal seco. El artículo lo mencionaba como un misterio arqueológico menor. Clara cerró el periódico. Su corazón latía con fuerza. Pero no de miedo. Sabía que no era el regreso de la oscuridad. Era solo un eco, un vestigio final. El fin ya había pasado. Días después, decidió regresar una última vez. No a entrar, solo a mirar. Se detuvo frente a la casa. La fachada había sido pintada, las ventanas eran nuevas. La reja seguía chirriando como siempre. Y al fondo, en la tierra, aún se distinguía una cruz solitaria. No era la suya, no era la de nadie. Era una advertencia para quien supiera mirar. Clara sonrió, se giró y se marchó. Mientras caminaba, pensó en Luis, en Basilio, en Sor Rosalía, en Águeda, en Inés, en tantos nombres olvidados por la historia, sepultados por el miedo, y que por un instante encontraron voz en ella. Porque a veces, la única forma de que el pasado descanse es que alguien lo escuche. Gracias por acompañarnos hasta el final de esta historia real y aterradora. Si te gustan los relatos basados en hechos documentados que se transforman en narrativas intensas y llenas de emociones, suscríbete ahora al canal. Nos ayudas a seguir trayendo historias como esta que merecen ser contadas. Y si aún no has visto nuestro video, haz clic ahora en la pantalla. Es otro caso impactante, con raíces profundas en la historia mexicana que te dejará con la piel erizada. Nos vemos en el próximo relato.